Buen día, mi nombre es Verónica Oviedo Rosas, licenciada en Psicología. Tengo 18 años de experiencia en trabajo con población penitenciaria y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el módulo 3, desarrollado en enfoques y programas de intervención a adolescentes en situación de riesgo psicosocial. Antes que nada, quiero compartir el siguiente pensamiento. Muchos educadores entienden mucho de problemas, pero poco de personas. En cuanto a relación de ayuda lógica, siguen la primera, la suya, y no la segunda, la del educando. Y de este modo, nunca llegan a un diálogo profundo. Para mí, este pensamiento de Luciano Cian es bastante significativo, porque muchas veces cuando trabajamos con este tipo de personas, generalmente nos apropiamos de lo que deberíamos trabajar y no consideramos el enfoque del adolescente, en este caso. Y aquí es muy importante considerar cuál es la relación que debemos establecer con el adolescente. En esta primera sesión, llamada Vínculo Operador-Adolescente, quiero hacer entender lo siguiente: la relación educativa, que es la primera experiencia, el primer acercamiento que vamos a tener con un adolescente y que está básicamente considerado en dos enfoques o dos premisas. Primero, que tiene que ver con una relación de ayuda, ¿no?, que considera los enfoques de la psicología y el trabajo social, y por otro lado, el modelo educativo o los enfoques de la pedagogía. Ambos puntos de vista van a converger y van a definirse finalmente en lo que se denominaría la relación educativa. Esta relación educativa, que es en un principio inicial, con el tiempo tiene que desarrollarse en un vínculo. Este vínculo es importante entender lo siguiente. En esta primera etapa es importante considerar que el adolescente, de manera muy natural y justamente porque está en una etapa conflictiva, va a tener resistencia, apatía y probablemente agresividad hacia la intervención y probablemente hasta el interventor. Por eso hay que manejar mucho el tema de la frustración, tanto del profesional como del adolescente. Nunca hay que perder el enfoque, que nuestro principal objetivo es él, es conocer un poco lo que siente, lo que piensa y cuáles son sus intereses. Pero para todo esto, obviamente es necesario considerar ciertas actitudes. Y aquí hay unos requisitos previos para establecer esta relación. La presencia de profesional en la vida cotidiana del adolescente. ¿Qué implica esto? Que nosotros debemos tener un acercamiento continuo con el adolescente en sus diferentes formas de relación. Esta relación obviamente va a ser completamente diferente si nosotros nos ponemos detrás de un escritorio o lo citamos a él en una sesión. Para nosotros es importante acercarnos a él en su vida cotidiana, en sus actividades favoritas, ¿no? Experiencias intensas de convivencia, trabajar con él, experiencias significativas. Todos sabemos que cuando tenemos continuas experiencias con una persona, esta queda impregnada y por lo tanto es un referente. Entonces en el adolescente también deberíamos tener lo mismo. La relación interpersonal es la premisa probablemente la más importante, porque aquí debemos conocer del adolescente su forma de sentir, su forma de pensar, entender sus códigos de comunicación, ¿no?, y conocer obviamente sus gustos. Para el adolescente, como sabemos, la aceptación del grupo de iguales es muy importante. El primer agente de relación que va a tener y que es significativo para él son sus pares. Por lo tanto, así como quisiéramos nosotros tener una relación de acercamiento con él, también deberíamos lograrlo con sus compañeros, con sus amigos, ¿no? Y yo quiero aquí explicar algo. No estoy indicando de que hablemos en el lenguaje que ellos hablan, nos comportemos en el comportamiento que ellos tienen. Simplemente entenderlo, comprenderlo, para saber qué tipo de
significado le está dando a esta intervención. Esta relación educativa, que va a ser en un inicio, así la vamos a llamar, se va a desarrollar va a considerar tres elementos: el tiempo, el espacio y la etapa inicial. Cuando hablamos de tiempo, vamos a considerar que hay una irregularidad en el flujo relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta relación no va a ser continua, va a tener altibajos. Por momentos va a estar motivado, por momentos probablemente no. Y esto puede ser una condición que dificulte la intervención, pero que debemos tener mucha muñeca para aprender a manejarlo. Progresividad en su desarrollo. No va a ser fácil lograr cambios de manera inmediata. Debemos tener la suficiente paciencia y tolerancia para entender que lo que nosotros quisiéramos entender en ellos se va a dar. La intensidad en el encuentro. Es muy importante trabajar con ellos en sus modos de relación, en sus actividades propias. Yo quiero contarles aquí algo. Yo trabajé en un programa de jóvenes de 18 a 24 y nosotros evitábamos el trabajo de escritorio. Nuestro trabajo era más de campo. Las entrevistas más interesantes y donde probablemente teníamos mayor información del joven, en este caso, la conseguíamos en los patios, en los talleres, ¿no? En estas entrevistas no estructuradas, en estas entrevistas probablemente entrevistas de alguna manera improvisadas, ¿no? Que teníamos con estas conversaciones con estos jóvenes, obteníamos mayor información. Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando de recalcar aquí? Que es importante que este acercamiento sea progresivo, que no desfallezcamos o no nos limitemos por las frustraciones que puedan encontrar en los jóvenes. En cuanto al espacio, obviamente, cuando estamos hablando del tipo residencial, esta relación va a ser tal vez más fácil, ¿no? Porque dentro de una situación de espacio residencial, el adolescente no tiene otra más que acercarse al interventor o al operador, ¿no? Sin embargo, también tiene sus desventajas, ¿no? Porque el adolescente continuamente va a tener que tratar de ganar la aprobación del profesional y probablemente va a expresar motivación, interés en lo que estamos haciendo, pero no hay que dejarnos sorprender por ello. Recordemos que esto es un proceso y debemos tener mucha paciencia. Cuando estamos hablando de la relación educativa en espacios de medio abierto, no quiero decir que es una desventaja, pero definitivamente aquí ya el hecho de la relación educativa tiene que ser más incluso improvisada, espontánea, ¿no? Para ello es importante fomentar actividades en un inicio lúdicas, en un inicio más participativas y posteriormente ya modificarlo a trabajos o actividades más normalizadas, donde nosotros tratemos de entablar límites de la relación. Eso es con el tiempo. Es importante, como les digo, en este caso es el tipo de actividad, ¿no?, que planteamos a los adolescentes. Los espacios de relación también deben significar espacios seguros, espacios donde quisiéramos que las conductas que estamos tratando de integrar en el adolescente también sea compartida por todas las personas que están ahí. Entonces, debemos manejar mucho esta información y comunicación con todo el equipo. En la etapa inicial, las experiencias previas con otros profesionales también es importante. Recordemos que al ser adolescentes que han estado en constante conflicto y problemas probablemente de conducta, ya han tenido experiencia con otro tipo de profesionales, probablemente otro tipo de psicólogos en otra etapa de su vida, tal vez por ahí algún tipo de adolescente que ha tenido problemas de consumo de drogas. Entonces ellos ya saben lo que es trabajar o ser entrevistado por un profesional. Y hay que considerar esto
para poder acercarnos a él. Obviamente las expectativas con respecto a esta relación primaria son muy importantes, pero son muy importantes más aún las del adolescente. La imagen y la mentira son parte de este proceso. Como les digo, en un inicio, él se va a mostrar por un lado reacio y por otro lado tal vez muy motivado, muy interesado. Debemos todavía mantener la calma y esperar que esta relación finalmente termine y se estreche en un vínculo profundo. Hay algunas actitudes, de hecho, que van a limitar esta relación, tanto del profesional como del adolescente. En cuanto al profesional, es el tema del condicionamiento. ¿Qué me refiero con esto? A que muchas veces el profesional se deja llevar por esta primera impresión y, hay una suerte de gusto o de una etapa de agrado hacia el adolescente en algún caso, y por otro lado desagrado hacia otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de impresión, porque de hecho puede bloquear, limitar y hasta establecer una relación prejuzgada respecto al adolescente. La estigmatización inconsciente tiene también mucho que ver con esto, ¿no? ¿Cuánto estamos nosotros seguros de que lo que estamos haciendo realmente va a surtir un efecto en el adolescente? Tenemos que trabajar mucho nuestros prejuicios, ¿no? La ansiedad en la comunicación también es muy importante. Inicialmente quisiéramos que de una primera entrevista, una primera conversación, obtuviéramos toda la información necesaria. Sin embargo, como les dije antes, esto es un proceso. Hay que tener mucho cuidado al momento de entrevistar al adolescente, de no atiborrarlo con una serie de preguntas, trabajar mucho las preguntas de manera más ordenada, aprender a detectar el momento exacto donde ya debemos dejar de seguir preguntando incluso. No tomar en cuenta la opinión del adolescente. Cuando me refiero a esto, quiere decir que muchas veces el adolescente puede mostrar actitud reacia a la entrevista frente a nuestra predisposición por entrevistarlo. Entonces podríamos estar muy motivados nosotros y querer inculcar en ellos el deseo de trabajar. Hay que entender que a veces esta condición de incoherencia entre lo que piensa, lo que quiere y lo que hace el adolescente puede dificultar la entrevista, la conversación, ¿no? En el caso del adolescente, definitivamente es de esperar que en un inicio no se comprometa, ¿no? O sea, un compromiso superficial, en todo caso, con lo que estamos haciendo. Más aún cuando se ve obligado a tener que cumplir un mandato, ¿no? Donde le están obligando a tener que pasar una serie de intervenciones. En este caso, los adolescentes que están en medio abierto, ¿no? Definitivamente lo están haciendo por obligación y para ya no tener más problemas, ¿no? Así que su compromiso en un inicio va a ser superficial. La ausencia de asertividad, ¿no? Al no sentirme comprometido, definitivamente voy a tener poca asertividad en las cosas que yo hago, ¿no? Declaración de buenas intenciones, y aquí me refiero al hecho de que puede decir, sí, efectivamente me gusta lo que estoy haciendo, me siento muy bien, pero inicialmente eso puede ser erróneo o falso, simplemente con el deseo de que ya no se le siga preguntando o querer salir del paso con el profesional. Puede también sentirse acosado, ¿no? Puede mostrar indiferencia finalmente a lo que está pasando, ¿no? Y probablemente incluso la necesidad de siempre rebatir lo que se hace, lo que se indica. Son tal vez actitudes que son esperables en el adolescente, pero en el caso del profesional definitivamente se tiene que trabajar. Y es importante aquí una crítica personal de cada uno, conocer exactamente dónde están nuestras dificultades de comunicación, eso es vital, ¿no?
También hay elementos que facilitan obviamente la relación, ¿no? El buen trato y las muestras de afecto. Recordemos que estos muchachos han tenido relaciones continuas de rechazo y de maltrato. Así que si de alguna manera queremos corregir algo tratando de tener este tipo de actitudes, no van a ser efectivas para nada. Es, digamos, una cotidianidad en su vida, ¿no? Lo que va a marcar la diferencia es que mostremos respeto hacia él o hacia ella y mostremos afecto, y cuando me refiero a afecto no necesariamente estoy indicando el abrazo, el beso, no necesariamente es eso, simplemente comprensión a lo que hace, mostrar que estamos conformes hasta donde él está llegando, ¿no? Esto obviamente es una etapa, en la etapa inicial, ¿no? Cuando logremos la confianza de él, ya vamos a profundizar mucho más y vamos a empezar a direccionar un poco más lo que queremos lograr. Despertar el interés y llamar la atención. Esto es importante. Por eso es que debemos conocer primero qué es lo que le gusta hacer a él, dónde se siente más tranquilo, más cómodo, ¿no? Y buscar a través de estas actividades iniciales llamar su atención. Debemos ser constantes en lo que queremos lograr. No debemos por eso frustrarnos o sentir que no estamos logrando las cosas. Esto es un proceso lento, pero que a la larga sí hay satisfacción.